mira qué preciosura. Bienvenidas a todos y a todos a una nueva cápsula de nuestras entrevistas de expertos Junji. Nuevamente, una entrevista que estará enmarcada en lo que es el mes del libro, porque abril es el mes para relevar la importancia de la lectura. Y el día de hoy vamos a conversar sobre los recursos lectores para la primera infancia, y para ello tenemos como invitada a Mabel Galindo Encina, quien es educadora de párvulos, asesora técnica de la región de Los Ríos y también mediadora del Plan Nacional de Lectura. Mabel, agradecemos que estés junto a nosotros esta jornada y te enviamos un gran abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando, en especial a ti. Eh, Muchas gracias por la invitación y poder dar a conocer desde la experiencia lo que nos ocurre con estos recursos lectores, sobre todo en esta fecha que es tan importante. Así es, porque como lo mencionábamos, estamos celebrando el mes del libro. Aprovechamos también, por supuesto, saludar a todas las personas que se estén conectando en este momento a lo largo de nuestro país y mencionar que Mabel es conocida ya por todos ustedes, aunque no los crean, porque quienes fueron parte del lanzamiento de Cuentos de Duelo la semana pasada, Mabel fue quien relató e interpretó uno de los cuentos durante el lanzamiento, así que Mabel, también agradecerte esa instancia. ¿Cómo te sentiste antes de que comencemos la entrevista? Fue algo muy grato, un gran desafío, pero creo que es muy emocionante el hacerlo. Ahora tal vez acá a lo mejor uno se pone más nerviosa porque aquí sí me veo, antes solo la voz, entonces puede ser, no estamos como muy acostumbrados como a eso. Y Sí, siempre pero bueno. es más fácil el trabajo directo con los niños, con las niñas, con los demás a veces ahí entra un poco de pánico escénico, pero es No, parte pero de está lo que nos todo toca. bien, todo bien. Bueno, aprovechamos entonces de agradecerte y de recordar que el libro ya lo pueden descargar desde junji.gov.cl en la sección Ediciones Junji. Querida Mabel, tú también con tu experiencia y con tu trabajo, ¿cuáles son los recursos para incentivar la lectura en la primera infancia? Yo sé que nos están mirando educadoras de distintos jardines infantiles, fundaciones, pero también sería interesante conversárselo a las familias que nos estén mirando en este momento. Yo creo que nuestros recursos son infinitos y en primera instancia provienen desde nosotros mismos, nuestra voz, el ritmo, el tono, los silencios cuando estamos leyendo un libro, nuestro cuerpo, nuestros movimientos corporales, nuestra ubicación espacial, si me acerco, si me pongo a la altura de los niños y las niñas, si voy contando, voy mediando este texto. No es, hay un maestro que es Evelio Cabrejo, que a mí me llama mucho la atención lo que él escribe, y él dice que desde la gestación el bebé intenciona la oralidad a través de la música, de las palabras de su familia. Y dice que los arrullos van formando lo que posteriormente va a ser la palabra y el símbolo. Entonces, mientras una madre que está con su bebé, ¿cierto?, en gestación, o el padre, o el hermano, toda la familia, le pueda hablar, todos esos arrullos después se van a convertir en las palabras que el niño va a ir adquiriendo. Y eso creo que es vital porque en el fondo es donde se van a producir los primeros actos del pensamiento. Cuando nosotros pensamos en leerle a un bebé o narrarle, ¿cierto? O cantarle, ese placer corporal y mental va a ser lo que va a llevar a que el niño en un futuro cercano sea un buen lector. Mientras se les lee o se les narre a los niños, es muy importante no contar con distractores. Y ese minuto en el que se está haciendo ese proceso sea lo más placentero posible. Si son 10 minutos, si dura 15 o si dura menos, no importa. Lo importante es cómo se da, en qué contexto eso se va dando. Es muy importante el tono en el cual se les hable. Por eso es importante que nos podamos dedicar en ese minuto a narrar ese cuento, si es que tenemos el texto, y si no, a contar algún cuento
o a inventar un cuento y hacerlo desde la forma oral, cómo vamos haciendo las pausas, cómo trabajamos nuestra voz, cómo vamos intencionando. Inclusive, tal vez podemos hacer solo un movimiento. Entonces tú Claro, quedas como con ese gesticular silencio y vas gesticulando. La literatura infantil es el vehículo con el cual nosotros podemos impulsar la creatividad de los niños y la imaginación. Y es tanto así que los niños muchas veces ellos mismos van viendo los textos y ellos empiezan a conversar con sus amigos y van narrando, sin que nadie claro. alguna vez se los haya contado. Entonces, sobre todo en este tiempo de pandemia, yo invitaría a las familias a que si tienen los textos puedan aprovechar aquellos que tienen. También puede ser un diario, una revista, con las mismas imágenes, pero sobre todo impulsar esos cuentos como los que nos contaban las abuelitas, o al menos mi abuela sí lo hacía, la oralidad, y que sea un minuto Ah, de sí. disfrute. Creo que eso es vital, porque eso nos va a llevar al poder escuchar, a jugar, desde cuando estén comiendo, desde cuando estén almorzando juntos, hoy día que lo podemos hacer, aquellos que trabajábamos no almorzábamos, bueno, mi hija y mi hija son grandes, pero no almorzaban con los niños en la casa, entonces pueden ir haciendo rimas con los alimentos, que sea un juego. Y qué importante lo que dices tú, el traspaso de generación en generación, eso es verdad, los cuentos muchas veces pasan de una generación a otra. Y lo otro que me gustaría destacar que nos estás comentando, Mabel, es también la educación desde el amor, incluso cuando hablamos de la lectura, porque lo hablábamos también anteriormente en la otra cápsula, si tú le impones a un niño leer, no va a leer con disfrute. En cambio, cuando hay un contexto de amor, un contexto de respeto y, como dices tú, también un contexto de respeto hacia ese niño y niña que está leyendo contigo, cambia también el escenario completamente. Nuestro referente curricular habla desde la pedagogía del amor, desde el juego, desde lo lúdico. Entonces vamos a estar haciendo carne y vida al narrar un cuento, podemos hacer esa actualización del referente que se realizó el año pasado, hacerlo realidad. Claro. Nosotros siempre hablamos de, sobre todo aquellas quienes tenemos a cargo el Plan Nacional de Lectura en las regiones, de cómo hacer la integralidad educativa. Y eso sí se puede dar en este contexto de pandemia, porque podrías partir con una retahíla, podrías partir con un verso, podrías partir narrando un cuento, pero también hay muchas otras formas de poder acercar el texto. Sí, sí, es verdad. Bueno, a quienes se estén integrando en este momento, comentarles que estamos hablando sobre los recursos lectores para la primera infancia en el contexto de este mes que nos invita a celebrar el mes del libro, y estamos junto a Mabel. Y Mabel, en ese sentido, cuando nosotros te presentamos al comienzo de la entrevista, decíamos que tú eras mediadora también. Y a lo mejor alguien puede preguntarse, ¿qué significa ser un mediador o una mediadora de lectura? Y de Un hecho yo también tengo la mediador, duda. sí, un mediador es transformarse en un puente. Perfecto. ¿Ya? Quien media es quien se transforma en un puente, ¿cierto? Que permite acortar la distancia entre el texto o el recurso lector, Ajá. ¿ya? Y las personas que van a participar de esto. Por eso uno podría mediar contando el cuento completo o solo presentando el cuento para incentivar, sobre todo en un nivel medio, en que los niños vayan y se acerquen a ese cuento, lo puedan hojear, lo puedan revisar. Aquí también uno podría mediar pensando en aquellos que no puedan escuchar, porque esa música de las palabras, tal como tú lo planteaste, también la acompañamos de los gestos. Entonces también aquí entramos con lo que tiene que ver con el concepto de inclusión, que está también en nuestros lineamientos, que está también en nuestro referente. Y aquí es donde don Evelio Cabrejo, que lo cito, tuve el placer de conocerlo el año 2019, y me llamó mucho la atención lo que él nos decía. Él nos planteaba que cuando el niño comenzaba a balbucear, es cuando comienza a jugar con las sílabas de las palabras.
Y en ese juego, si es acompañado por un adulto que sea responsivo, se transforma en una fiesta, ¿ya? En una fiesta verbal, en que se produce por un efecto de espejo. Por ejemplo, los bebés empiezan a balbucear, ¿cierto? Ta, 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 ta. Y el adulto o el hermano o quien esté cercano comienza a imitar lo que el niño va diciendo. Y ese es el juego verbal más maravilloso. Si Claro. se hace en un contexto, ¿cierto? Que sea placentero, que sea lúdico, que el niño lo sienta cercano, que esté a su altura, como lo que te estaba planteando. Ahora, cuando los niños van creciendo, es muy importante que ellos puedan tener acceso a diferentes tipos de texto, que puedan a revistas, a diario, incluso aprovechar las imágenes que pueden salir en los alimentos y que llaman la atención de estos niños o de estas niñas. Es muy importante que el contexto en el que se pueda revisar eso, pueden describirlas, plantear las diferencias o las semejanzas, tal vez sea unos minutos, pero en ese instante tiene que ser una experiencia que sea de placer, que sea de juego, que provoque, que asombre, que el niño la goce, incluso si se van a reír, incluso si una palabra sale no bien pronunciada. Muchas veces los adultos en esta estructura que tenemos, ¿cierto? A veces nos equivocamos y erramos. Pero Sí. si nosotros nos reímos de nuestros propios errores y los reconocemos, estamos enseñándole al niño a que también hay formas de aprender y hacer más divertido este aprendizaje. Hace tiempo atrás, en una de las capacitaciones que tuvimos por el Plan Nacional de la Lectura, me entregaron un texto que venía en otro idioma. Y ¿Ya? nos pedían que tú relataras ese texto. Y creo que ahí recién pude sentir lo que podría sentir un niño de sala cuna o un niño de nivel medio que no sabe leer y cuando ellos hojean los textos. Claro. Y me tuve que insertar en ese niño interior, digamos, y poder a través de la imagen poder contar el cuento. Y sabes que fue maravilloso porque nosotros también tenemos niños migrantes en los jardines o pueden ser chilenos y provienen su familia, son migrantes. Entonces provienen de otra cultura y a lo mejor no entienden los modismos, los niños que están en los jardines, 3, 4 años, aún no saben leer. Entonces la palabra para él puede tener algún sentido o no, pero sí el dibujo, sí la imagen. Entonces es muy importante que los niños puedan contar con colecciones literarias de alta calidad. Y te puedo asegurar que las colecciones que Junji tiene en cada sala cuna, en cada jardín, en cada sala de cada jardín, en cada nivel, en cada programa, son de alto nivel. La calidad del papel, la calidad de la imagen, lo que nos dice esa guarda, los autores, son unas colecciones maravillosas. Sí. Pero muchas veces nos falta el poder aprender a mediar ese libro. ¿Ya? Es muy importante que el niño tenga la posibilidad de elegir. En todos nuestros jardines, sobre todo con el reconocimiento oficial y en los jardines que son más antiguos, hay más de un texto por cada niño matriculado en cada sala. Están Entonces, estos la idea rincones de es que puedan, lectura que son hermosos. sí, todos tienen una biblioteca de aula y que tal vez, y que también a través de los mismos lineamientos que la institución ha tenido, se ha ido desarrollando este apego espacial, este contenedor de felicidad. Entonces ya no solo el mueble con los libros, sino que le han puesto algo más de su sello propio de cada jardín o de cada programa. Entonces son instancias que se dan maravillosas. Y yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que capacitarnos e ir viendo cómo podemos aprender a mediar mejor los textos, a mediar mejor los libros. Sí, Mabel, es muy interesante lo que tú nos estás contando, las experiencias, esa experiencia que tuviste con un libro, con un idioma completamente ajeno a ti. Y te lo quiero enganchar con la pregunta que viene. En ese sentido, ¿por qué es importante intencionar esta lectura en la primera infancia? Y también, ¿cuál es la invitación a nosotros como adultos? Yo creo que tú ya estabas dando luces de eso en lo que estábamos hablando anteriormente. Pero ¿cuál es esa importancia? Y me gustaría remarcarlo sobre todo en el rol de los adultos, no solamente desde la educación, que ustedes como educadoras
y aprovecho de decirlo nuevamente, tienen un trabajo impresionante y maravilloso, pero también el rol del adulto, hablando y pensando en el padre, en la madre, la abuelita, en el adulto responsable que esté con ese niño y niña, sobre todo ahora en la casa, en este contexto de pandemia. En la educación inicial es relevante el considerar la lectura, tal como le hemos planteado, que estimula el lenguaje, pero en todo el sentido más amplio, ¿ya? Desde lo corporal, desde las señas, los sonidos, cómo fortalece la adaptación y la vinculación, cómo a través de un cuento, por ejemplo, tal vez puedo estar en un nivel en que yo no conozco a los niños y voy a poder vincularme con ellos. Cómo voy a poder apoyando todos estos cambios que son tan rápidos, ¿cierto? Y que nos va planteando el mundo, cómo vamos haciendo esta adaptación. Tú, al partir, ¿cierto? La entrevista nos planteabas lo que había sido el día viernes en la presentación de este libro, ¿cierto? Cuentos de duelo. Entonces, cómo también a través de la narración podemos ir aportando a los diferentes procesos. Claro. Y eso es vital. Por ejemplo, Cecilia Duchamp plantea que la familia tiene un papel determinante en este proceso y entre todos los agentes es como el principal promotor, quien va a llevar al niño o a la niña de la mano en este camino hacia la literatura. Las familias son los primeros educadores, reconocidos en nuestras bases curriculares, en nuestros referentes, en nuestros lineamientos. Y este camino, cuando lo va tomando el niño a la niña de la mano, es muy importante que sea a través del disfrute, a través del juego. En esta crisis sanitaria, por ejemplo, se han abierto muchos espacios de mediación como para poder aprender. Es así como podemos a un clic revisar, por ejemplo, como un punto curioso, volvió a abrir las bibliotecas o a narrar los cuentos, pero al aire libre en Europa. Sí. Tiene plan de lectura, CERLAC, ¿cierto? Proyecto Espantapájaros, Lectura Viva, Centro Lector Osorno, Siento un Cuento, Qué lindo leer, que leo, porque muchas bibliotecas también han abierto estos espacios, ¿cierto? Coordinación de biblioteca, la Mustakis en casa, la comunidad creativa de los ríos, los cuentos que están en la aplicación Mi Jardín, en la app de Junji, en nuestras redes sociales institucionales, como muchas de las mismas compañeras, ¿cierto?, de nuestras mismas colegas, han compartido su trabajo con la comunidad. Y cómo también nosotros podemos ayudar compartiendo eso con nuestras familias, con nuestros sobrinos, con nuestros, quienes tienen bebés nuevos, ¿cierto?, en la familia, y cómo podemos dar a conocer el trabajo que se hace, por ejemplo, acá tenemos alta dispersión geográfica, pero, por ejemplo, cómo podemos dar a conocer lo que ocurre en Mahue, lo que ocurre en Iyahuapi, y que lo conozcan en otros lugares, o lo que pasa en otras regiones. Ahí fue muy bonito la serie de cuentacuentos que se han creado desde distintas regiones del país y que por supuesto se han dado a conocer a través de las redes sociales, porque ha sido una oportunidad muy bonita también en que las educadoras han podido llegar a las familias en estos tiempos de pandemia. Así que sí, ha sido un trabajo muy bonito que aprovechamos de agradecer. Y querida Mabel, para finalizar, insistiendo en que nos encontramos muchas regiones, muchas ciudades nuevamente en casa a raíz de la pandemia y a raíz de estas fases que avanzan, retroceden, quién sabe cómo vamos a seguir más adelante, pero si pudiera regalarnos algunos consejos para leer, narrar en casa, ¿qué nos recomiendas? A nivel general también. Yo creo que hoy día es muy importante la lectura que podemos hacer en voz alta. Ya sea del texto que tengamos en casa, de la revista, del diario, de lo que podamos, con lo que podamos contar. Y esto también lo podemos acompañar de algunos elementos, que pueden ser los mismos juguetes de los niños o elementos naturales. En alguna asesoría, por ejemplo, me planteaban que la familia estaban saliendo a caminar con los niños, era un sector rural, y ellos las piedras o lo que estaba floreciendo, ellos iban contándole las historias.
Entonces creo que tiene que ser desde lo más sencillo, no es necesario tener una biblioteca maravillosa, sino lo más importante es que la literatura sí o sí debe estar acompañada de este placer, de este gozo, de estar con el otro, de que yo estoy dispuesta para este niño. Podemos contar con distintos elementos, como te decía, cuentos con piedras, con collares, con pañuelos. Lo más importante aquí es que aquello que queramos relatar sea un asombro para el niño o para la niña. Paulo Freire, por ejemplo, nos planteaba que cuando él trataba de escribir sobre la importancia de leer, tenía que volver a releer. Y eso es como lo que les ocurre a los niños, sobre todo cuando son pequeños y uno dice, uy, se quedó pegado con el cuento. Al niño le gusta un cuento X y ese cuento es el mismo que te pide todas las noches o todos los días que tú lo narres. Creo que es súper importante el acompañarlo en ese proceso. El que en algún minuto parte el adulto narrándole el cuento que es el preferido y lo termina el niño. O cómo también le puede cambiar el final, cómo viene siendo parte de este juego que nosotros vamos desarrollando. Es muy importante el ambiente, que sea gozoso, que sea un regalo, y que también sea un regalo para aquel adulto que está acompañando al niño en ese minuto. Es vital que sea tan rico ese espacio que el niño te lo vuelva a pedir. Y cada día te vuelva a pedir el tener esa instancia. Y ojalá como adultos, porque estamos un poco agobiados, ¿cierto? Entre el trabajo, la casa, quienes estamos trabajando remotamente, porque uno está trabajando, pero la casa sigue funcionando y cada uno sigue cumpliendo en su propio espacio. Entonces tal vez volvamos a encontrarnos con ese niño interior que cada uno de nosotros tenemos. Que podamos también gozar, aunque sea poco tiempo, aquí no importa la cantidad de tiempo, sino que lo que sea placentero. Y se nota cuando uno tienes que leer por leer o cuando tú lo estás leyendo y te estás dedicando a ese otro, a ese niño o a esa niña. Si ojalá pueden contar con algunos textos en el hogar, tal vez ubicar algún espacio de la casa, pero en donde el niño también sea parte, que los textos estén al alcance de él, o las revistas, o los diarios, pero que sea al alcance y que tal vez él también pueda ser parte de ese ambiente. Ojalá tuviera luz natural, ojalá pueda pintar el espacio del niño, o ponerle el cojín que más le gusta, o acompañar tal vez con algunas telas, porque va a ser en su casa. En un jardín no podríamos ubicar telas y retornamos porque podría, el bicho cierto podría mantenerse en esa materialidad, pero en una casa sí, porque va a ser distinto. Incluso con música relajante también. También, y por qué no que sean también cuentos a lo mejor que buscamos desde esta manera multimodal y a lo mejor un cuento narrado, un audiocuento. Claro, también. Hay. Entonces sí. También podría ser una alternativa. Hay un enfoque que nosotros lo trabajamos también en una de las capacitaciones que teníamos anualmente, ¿cierto? Que es el enfoque DIME de Aidan Chambers, y que nos plantea 3 preguntas que yo creo que nos pueden llevar a la edad con la que los niños que trabajamos. Estamos hablando desde la gestación, ¿cierto?, hasta los 4 años, 5 años. Entonces tú le puedes preguntar, ¿hubo algo que te gustara del cuento? ¿Hubo algo que no te gustara del cuento? ¿Hay algo que llamó la atención? Y increíble que con esas 3 preguntas tú vas formando lo que puede ser la comprensión lectora hacia un futuro. Pero ya no le estás preguntando por el personaje, ni en qué terminó, ni cuál era más importante, sino porque lo estás haciendo ciudadano. El acercar la lectura a los otros es un derecho humano y nos hace ser mejores ciudadanos, ser más críticos. Entonces tú aquí le estás preguntando, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Qué interesante eso, Mabel, porque brevemente antes de terminar la entrevista, yo me acuerdo que cuando yo leía cuentos en el colegio, la típica pregunta, ¿y cómo se llamaba el personaje principal?
y qué le pasó a X clase dentro del cuento. Pero lo que me gusta hoy en día, y que es lo que estás mencionando tú, es que invitan al niño a cuestionar también, incluso desde sus primeros años de vida, y eso también permite que él también sea protagonista de ese aprendizaje. Ya no es solo cuál era el nombre del protagonista del cuento, sino que también, a ver, conversemos, como dices tú, qué es lo que más te gustó, a lo mejor qué fue lo que más te llamó la atención, y eso también es un aprendizaje que va mucho más allá de solamente leer y aprenderte las cosas principales, y me gusta ese avance que se ha hecho. Porque eso también nos hace ser ciudadanos, poder ser críticos, que se me respete. Eso no implica que hagan lo que yo quiera, pero sí se me puede respetar. Vuelvo a mencionar, por ejemplo, don Evelio Cabrejo, la literatura nos ayuda, es el pulmón de la psiquis para poder enfrentar a todo el sufrimiento y todo lo que el bebé no comprende. Hay que darle mucha literatura al bebé, mucha poesía, mucho ritmo, mucha música de las palabras. Y hoy día, en esta situación, en esta crisis sanitaria, creo que es muy importante el acercar esa música, el que el otro pueda decir cómo se sintió, qué le gustó, qué no le gustó, qué le llamó la atención, qué le gustaría leer, qué no le gustaría, qué puede revisar. O tal vez el solo reírnos a lo mejor con un chiste en un minuto en que estamos compartiendo una comida o compartir alguna poesía, alguna rima. Creo que es importante cómo la vamos acercando, pero acercarla desde lo cotidiano. No necesariamente, porque puedes tener a lo mejor los mejores textos de los mejores autores, pero si no hay mediación de esos textos, van a quedar ahí y van a estar eh, sumidos a lo mejor en la humedad o nunca se usaron. Es mejor un texto que esté ojeado, que esté gastado, que esté manipulado, inclusive que esté mordido, a que sea un texto que esté guardado como nuevo. Porque yo creo que los trofeos, cuando se llegan a obtener, es porque se han utilizado, porque la persona practicó, porque la persona ejercitó, no porque lo guardó. Sí. Porque si no, solo se va a empolvar. Entonces, es verdad. Yo la quisiera invitar a que se atrevieran a acercar la literatura en todo el amplio contexto. La familia se pueden acercar a los equipos están mandando muchas estrategias, no tan solo en el mes de abril, sino dentro de todo el año. Y si hay alguna duda, algún encuentro de familia, nos quieren invitar como mediadoras regionales, nosotros felices podemos acompañar, o a un equipo educativo en alguna CAUE. Claro, también. Entonces, hay muchas instancias en las que podemos y nos podemos ir acercando a estos equipos, a la familia, y así poder llegar a los niños y niñas hoy día, porque hoy día, como estamos de esta forma, como dices tú, pasos que avanzamos, pasos que retrocedemos, y que no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces yo creo que hoy día es el minuto para desde que esta virtualidad también nos puedan sentir cerca. Quienes pueden acercarse a la app, ¿cierto? Hay muchos equipos que tienen problemas y que no pueden acceder, pero sí envían WhatsApp a sus familias, videos, y las familias también van retribuyendo. Qué maravilloso sería eso, creo yo, hacerlo realidad. Sí, y hay nada que decir, porque yo creo que el trabajo de los equipos educativos a lo largo del país ha sido intenso, maravilloso y también muy importante. Así que, bueno, con estos consejos y también con toda la expertise de nuestra querida Mabel, nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias, Mabel, por habernos acompañado desde allá, desde la región de los ríos. Gracias por haber sido parte de este importante bloque en el que además, por supuesto, queremos resaltar la importancia de la lectura, como tú lo mencionaste a lo largo de la entrevista, desde los primeros años de vida y también un llamado a nosotros como adultos también a leer y a no olvidar la lectura porque en este periodo de pandemia también es una vía de escape para la realidad en la que estamos viviendo. Así que agradezco a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy, invitarlos, por supuesto, a revisar siempre nuestras redes sociales, la app, Mi Jardín Junji, y también nuestra página junji.gov.cl, donde en ediciones Junji, también en Centro de Documentación, pueden encontrar material de lectura para compartir en familia y también, por supuesto, para compartir con los jardines infantiles. Mabel, te envío un abrazo y muchas gracias por haber estado el día de hoy junto a nosotros.
Gracias a ti, gracias por la invitación y gracias para que también se pueda mostrar la hermosa región en la que estamos, que Sí, impulsa la literatura, porque es una maravilla, la región de los ríos es maravillosa, así como otras partes del país, pero agradezco que este es un trabajo de equipo. sí, Yo represento a las mediadoras de cada jardín infantil, de cada sala cuna, de cada programa, que son ellas las que te hacen y te empapan de esas ganas de seguir buscando, de siendo busquilla, de revisar, de... Nosotros nos juntamos mensualmente y el empuje, el punch que cada una da es maravilloso. Así que yo se los agradezco, de verdad y de corazón. bueno, por eso les agradecemos al triple, porque sabemos el trabajo que hacen y también la pasión con la que lo realizan, que eso también es muy importante. Mabel, un abrazo para ti y también un abrazo a todas las personas que nos estuvieron mirando. Nos vemos Chao, pronto. gracias. Ah.